¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos cristianos celebran la Navidad sin que Cristo sea realmente el centro de esa celebración? Millones de personas alrededor del mundo participan cada año en rituales, reuniones y tradiciones creyendo que honran al Mesías, cuando en realidad han sustituido la verdad bíblica por una versión cómoda, emocional y cultural de la fe. Lo que estás a punto de escuchar no es una crítica superficial ni un ataque religioso. Es una invitación a examinar esta práctica a la luz de la Escritura y no desde la costumbre heredada. El llamado espíritu navideño se presenta como algo positivo, lleno de amor, unidad y buenas intenciones. Pero en muchos casos funciona como un sustituto espiritual. Es una experiencia emocional que produce una sensación temporal de paz, pero que no genera arrepentimiento genuino ni transformación duradera. Cada diciembre, familias enteras se reúnen alrededor de luces, árboles decorados, regalos y mesas abundantes, cantando canciones sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, pocos se preguntan si el Cristo que dicen celebrar es el mismo Cristo que demanda obediencia, santidad y entrega total. El problema no es mencionar el nombre de Jesús, sino reducirlo a un símbolo decorativo. El Cristo vivo, el Señor resucitado, ha sido reemplazado por una imagen inofensiva que no confronta el pecado ni exige cambio. Esta versión cultural de la Navidad ha creado un cristianismo sentimental que tranquiliza la conciencia, pero no transforma el corazón. La fe se convierte en un evento anual, y no en una relación diaria con Dios. Este proceso no ocurrió de manera repentina. Fue el resultado de una infiltración progresiva de tradiciones humanas dentro de la fe cristiana. La Biblia advierte claramente sobre el peligro de ser engañados por filosofías y costumbres que parecen espirituales, pero que en realidad desvían del verdadero evangelio. El enemigo no siempre destruye la fe atacándola de frente. Muchas veces la diluye, la mezcla y la adapta hasta vaciarla de su poder. Históricamente, la fecha del 25 de diciembre no corresponde al nacimiento de Jesús. Antes de ser asociada con Cristo, esta fecha estaba dedicada a festividades paganas relacionadas con el culto al sol dentro del Imperio Romano. Cuando el cristianismo se unió al poder político, la Iglesia institucional adoptó esa fecha con la intención de facilitar la conversión de los paganos. Sin embargo, Dios nunca llamó a su pueblo a mezclar lo santo con lo profano, ni la verdad con el error. Esta mezcla dio origen a una celebración que conserva el nombre de Cristo, pero que está cargada de elementos ajenos a la fe bíblica. Con el tiempo, símbolos, rituales y costumbres sin fundamento en la Escritura fueron normalizados hasta convertirse en tradiciones incuestionables. El problema no es solo histórico, es profundamente espiritual. Muchos de los símbolos asociados a la Navidad moderna no tienen origen bíblico. Árboles decorados, adornos brillantes y figuras comerciales han desplazado la centralidad del Evangelio. Aunque hoy se presenten como inofensivos, su impacto espiritual no debe subestimarse. Dios advirtió a su pueblo que no aprendiera el camino de las naciones ni adoptara sus prácticas para adorarlo. Sin embargo, el peligro mayor no son los símbolos visibles, sino la mentalidad que generan. La Navidad moderna promueve una fe superficial basada en emociones temporales. Se habla de amor, paz y generosidad, pero se omite el llamado al arrepentimiento, a la santidad y a la obediencia. Se crea una ilusión de espiritualidad que dura unas semanas y desaparece cuando termina el mes de diciembre. Jesús predicó un mensaje completamente distinto. Llamó al arrepentimiento, a negarse a uno mismo y a seguirlo cada día. El Evangelio del Reino no es estacional ni sentimental. Es un llamado radical a morir al yo y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Reducir la fe a una celebración anual contradice el mensaje central del cristianismo. Uno de los mayores engaños es creer que la intención justifica la práctica. La Biblia nunca enseña que la sinceridad santifica un método incorrecto. Dios siempre ha valorado la obediencia por encima del sacrificio. A lo largo de la Escritura vemos ejemplos de personas que actuaron con buenas intenciones,
pero fueron reprendidas por no seguir la voluntad divina. Jesús mismo advirtió que no todo el que lo invoca con palabras entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Celebrar a Cristo de labios mientras se ignora su llamado a una vida transformada es una forma de religiosidad vacía. La Navidad moderna está llena de esta contradicción. El sistema del mundo ha convertido el nacimiento del Mesías en un evento comercial y cultural. El enfoque ya no está en el propósito redentor de la encarnación, sino en el consumo, la apariencia y la tradición social. Se presenta un Jesús reducido a un símbolo de ternura, despojado de su autoridad y señorío. Pero un Cristo sin cruz y sin resurrección no es el Cristo de la Biblia. El verdadero mensaje del nacimiento de Jesús habla de humillación, sacrificio y obediencia. El Hijo de Dios se hizo hombre, nació en pobreza y vivió en completa sumisión a la voluntad del Padre, para vencer al pecado y a la muerte. Esta verdad ha sido eclipsada por una narrativa cómoda que evita confrontar al ser humano con su necesidad de arrepentimiento. La pregunta que cada creyente debe hacerse es profunda y personal. ¿Mi fe produce fruto verdadero o solo emociones temporales? ¿Mi relación con Dios se basa en tradiciones culturales o en obediencia diaria? Amar al mundo y sus sistemas es incompatible con amar a Dios de manera genuina. La Escritura advierte que el mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Navidad promovida por la cultura apela a los deseos de la carne, de los ojos y al orgullo de la vida. Todo eso es temporal. Nada de eso tiene valor eterno. Sin embargo, aún hay esperanza. Siempre hay oportunidad para despertar, para examinar nuestras prácticas a la luz de la palabra y para volver al Evangelio puro. Esto no se trata de condenar personas, sino de llamar a los creyentes a una fe auténtica, libre de mezcla y comprometida con la verdad. Dios no busca adoradores emocionales ni religiosos. Busca corazones rendidos que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración verdadera no se mide por celebraciones externas, sino por una vida entregada a Cristo. Se mide por obediencia, transformación y perseverancia. Si este mensaje ha confrontado tu corazón, tómalo como una invitación a profundizar tu relación con Dios. Examina todo, retén lo bueno y rechaza aquello que no proviene de Él. La verdad puede incomodar, pero siempre libera. El tiempo es corto, y la fe superficial no es suficiente. El llamado es claro: volver a Cristo, volver a la Escritura y vivir una fe que no dependa de tradiciones humanas, sino de una relación viva con Dios. Porque al final no se nos preguntará qué celebramos, sino si obedecimos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga.